¿no? Bien, muy buenos días, mis estimados estudiantes. Vamos a la clase de física, por favor. La anterior clase les dejé encargado, por favor, que vieran el archivo, ya que como tuvimos una clase demostrativa, no pudimos tener la clase. Pero, por favor, ahora seguimos con el tema, ¿no? Si es que usted, capaz, algún temita no entiende, después de la clase me puede preguntar. Y también viendo los videos, ¿no? Viendo los videos. La tarea de la semana anterior la voy a, bueno, subir hoy, junto con la tarea de esta semana, ¿no? Para que ustedes puedan pasar bien y hacer esto, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a ver hoy es el teórico 4, las formas de expresión de un vector y cuáles son sus respectivas transformaciones. La primera forma de vector que nosotros vamos a ver son las coordenadas polares. ¿Qué son las coordenadas polares? Es cuando un vector A se representa en forma de este paraordenado. R representa el módulo del vector o la hipotenusa de un triángulo rectángulo. No se olvide, R representa la hipotenusa o el módulo, o la magnitud también le pone. Y bueno, como les dije, R representa el módulo y θ representa el ángulo medido desde el eje de las X positivas, o el eje polar, también se lo conoce, hasta el vector en sentido antihorario. Como ustedes pueden ver, en este caso el vector está en el tercer cuadrante. El ángulo θ se lo mide desde el eje de las X positivos hasta el vector. Si el vector capaz estuviera por acá, pues sería hasta acá. Si el vector estaría por acá, me tengo que dar casi toda la vuelta completa hasta acá. Lo importante es conocer para una coordenada polar, conocer el módulo y el ángulo total. Vamos a hacer un ejemplo. Esto, aunque es un teórico, vamos a hacer unos ejemplos, ¿no? Bien, nos dice, conocidas las coordenadas polares del vector, que en este caso este vector está en coordenada polar, hay que decirlo, esto está en coordenada polar. ¿Por qué digo yo que está este vector en coordenada polar? Porque me da el módulo y me da el ángulo, ¿sí? Me da el módulo y me da el ángulo. Entonces yo rapidito digo, esto es una coordenada polar. Bien, ya sabemos las coordenadas polares del vector. Ahora nos pide que le transformemos en coordenadas rectangulares. Entonces, lo que nos pide en el vector A es transformar de polar, de coordenada polar, a coordenada rectangular. Ahora un secreto aquí. Cuando nosotros queramos transformar a una coordenada rectangular, siempre nosotros vamos a necesitar triángulos. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a necesitar triángulos. Pues bueno, como lo que nosotros necesitamos son los triángulos, lo que vamos a proceder a hacer es graficar este vector A, que nos dice que está a 8 metros y 125 grados. No nos vamos a olvidar que un eje coordenado, el primer cuadrante son 90 grados, del primero al segundo cuadrante, sí, bueno, todos tienen 90 grados, ¿no? Todos tienen 90 grados, 90 grados, 90 grados. Eso es lo lógico. Sí, eso es lo lógico, que tengan todos 90 grados. Sin embargo, si yo mido de aquí y mido hasta acá, todo esto tendrá 180 grados. Y si yo mido desde aquí hasta acá, esto va a medir, en cambio, 270 grados. Y si nosotros medimos todo, esto va a tener, pues, lógicamente, 360 grados. Entonces, para que lo tomen en cuenta, porque nos va a tocar hacer sumas y restas de ángulos todo el tiempo, ¿no? Bien, entonces, como yo les decía, para poder transformar de coordenada polar a coordenada rectangular, lo que necesitamos son triángulos. Depende de aquí de cómo nos acomodemos, ¿no? Por ejemplo, en la clase anterior yo había tomado este triángulo de arriba. Para esta clase yo voy a tomar este triángulo de abajo. No, tomamos el de arriba mismo. Entonces, como les dije, necesitamos triángulos, debo seleccionar qué triángulo usar. En mi caso, yo voy a preferir trabajar con este triángulo que estoy marcándoles por acá. Este triángulo que está un tanto de cabeza, si se quiere. Este triángulo rojo, ¿de acuerdo? Ok.
Entonces, si yo voy a utilizar ese triángulo, es muy necesario que nosotros conozcamos cuál es el ángulo que está formado desde aquí hasta acá. Ahora, si son 125 grados, ¿sí? Si son 125 grados, si son 125 grados, como les decía, ¿no? Si yo sé que el vector está por acá y que estos son 125 grados, y sabemos que cada cuadrante tiene una separación que son de 90 grados, la pregunta lógica será, entonces, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto le falta al 90 para que se convierta en 125? ¿Cuánto falta a los 90 grados para que se convierta en 125 grados? Y la respuesta es fácil, son 35. ¿Qué quiere decir? Que 35 grados es lo que mide este ángulo de acá. Este ángulo de acá, este pequeñísimo ángulo de acá, mide 35 grados. Es simple suma y resta, ¿no? Bien, entonces lo que yo puedo hacer es decir, bien, si yo voy a usar este triángulo de acá, lo voy a tratar de hacer lo más prolijo posible. Si estos son 35 grados, esto es el cateto AX, esto es el cateto AI y esta es la hipotenusa. No se olvide que la hipotenusa se usa solamente la letra A. Lo que nosotros vamos a proceder es a encontrar los catetos. Voy a encontrar el cateto AX. ¿Cómo se encuentra el cateto AX? Pues podemos usarlo una función trigonométrica. ¿Qué tal el seno de 35 grados? El seno de 35 grados es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pongámoslo eso por acá. El seno de 35 grados va a ser el cateto opuesto, que es AX. Como AX es desconocido, lo voy a poner aquí, AX, sobre la hipotenusa. La hipotenusa no es desconocida. ¿Por qué dices que no es desconocida? Porque me está dando aquí, son 8 metros. La hipotenusa es el módulo, no se olvide. Entonces ponemos por acá 8 metros. Seguimos para la derecha. Si despejáramos AX, por favor, si despejamos AX va a ser igual. 8 metros pasa a multiplicar, o sea, 8 metros por el seno de 35. Escribamos por acá. 8 metros por el seno de 35 grados. Finalmente podemos ya decir que AX va a ser un dato, por eso ya no lo pongo con rojo. 8 por el seno de 35, vamos a multiplicar. 8 por el seno de 35 grados es igual a 4.59, podemos ponerlo. En realidad es 4.588. Voy a ponerlo 4.59 metros. Y ahí estaría hallada la componente AX. Ahora, tenemos que encontrar la componente AI. Pero, Dios, bueno, ya sabemos que AX es 4.59 metros. Nos faltaría la componente AI. ¿Cómo se encuentra la componente AI? Que es la componente vertical. Muy sencillo. Si nosotros usamos el seno, ¿sí? No se olviden, voy a poner otra vez por aquí el triángulo. Estos eran los 35 grados. Acabamos de encontrar AX. Ah, una cosita que se me olvidaba, por favor, y que se me olvidó en la otra clase también. Fíjese, con respecto a X, ¿no? Fíjese qué es lo que pasa con AX. Este es el eje positivo de las X. Todas las X que estén en este eje son positivas. Este es el eje negativo de la X. Todas las componentes de X que están en este eje serán negativas. Entonces, si nosotros encontramos que AX era 4.59, en realidad es menos 4.59 por estar en el eje X negativo. Solamente esta precisión, ¿no? Entonces, acá teníamos la hipotenusa, que era la A, que eran los 8 metros. Acabamos de encontrar esto, que es menos 4.59 metros, y nos hace falta AI. AI es desconocido. Como AI es desconocido, lo que vamos a hacer es, si usamos el seno para AX, vamos a usar el coseno para AI claramente. El coseno de 35 grados va a ser igual al cateto opuesto
perdón, al cateto adyacente, que sería AI, sobre la hipotenusa, que son 8 metros. Entonces, el cateto adyacente es AI. Luego, si despejamos AI, AI va a ser igual a 8 por el coseno de 35 grados despejándole, ¿no? Porque 8 metros que está dividiendo pasa a multiplicar. 8 metros por el coseno de 35 grados. Finalmente, si despejamos AI, que se vuelve un dato, AI es un dato, multipliquemos 8 por el coseno de 35 grados. 8 por el coseno de 35 grados. Esto nos va a dar 6.55. Ahí es 6.55 metros. Ya tenemos a X, ya tenemos a Y. Como AI está en el eje positivo de las Y, esto es positivo igual. Si estuviera para abajo sería AI negativo, claramente. Bien, entonces vamos a expresar ya que hemos encontrado la componente AX y hemos encontrado la componente AI. Estaba en coordenada polar. ¿Cómo era la coordenada polar? La coordenada polar era el vector A es igual a 8 metros, punto y coma, 125 grados. Y la hemos transformado a coordenada rectangular. Coordenada rectangular. No se olvide, esto es el antes y esto es el después. La coordenada rectangular será el vector A es igual. Permítame un segundito nada más, le transformo acá. 8,125. Entonces sería menos 4,59, punto y coma, 6,55. Y en la unidad que estábamos usando, que serían metros. ¿De acuerdo? Bien. Entonces fíjese, el antes era la coordenada polar así. Esto es el antes. Nosotros teníamos en coordenadas polares y el después, que es que lo hemos transformado a coordenadas rectangulares. Usted dirá, bueno, ¿y por qué es tan necesario hacer esta transformación entre coordenadas? Pues bueno, la verdad es que usted va a necesitar todas y cada una de ellas para representar de distintas maneras a un vector, según la necesidad que usted tenga. Bien, vamos a borrar. Ya hemos hecho de coordenada polar a coordenada rectangular. No se preocupe que en el PDF que les voy a mandar está todo esto resuelto igual, ¿no? Más bonito inclusive. Bien, ahora me pide, ya que tienes la coordenada polar, ¿sí? Ahora quiero que lo transformes en coordenadas geográficas. Ahora, por favor, quiero que ustedes tengan muy en cuenta lo siguiente. Siempre, siempre, siempre para que usted pueda hacer bien los vectores, tiene que graficar. Siempre, siempre, siempre que usted quiera hacer bien los vectores, va a tener que graficar. Bien, para este caso, fíjense, me dice, para que tú puedas transformar una coordenada polar en una coordenada geográfica, o de hecho cualquier coordenada en una coordenada geográfica, lo que vas a necesitar es el rumbo. ¿Qué es el rumbo? El rumbo es aquel ángulo agudo que se forma entre el eje cardinal norte o el sur y el radiovector. En este caso, mi vector se está yendo hacia el norte y hacia el oeste. El ángulo que se forma entre el norte y el radiovector sería el ángulo phi. Fíjense, acá dice el ángulo phi, que nosotros de hecho ya lo habíamos hallado, eran 35 grados. Así que, igual, un antes y un después. Tengo la coordenada polar. ¿Cómo se representaba la coordenada polar? La coordenada polar se representa con el módulo y con el ángulo. En este caso son 125 grados, ya de que desde el eje de las X positivas hasta el vector son 125. Esa es la coordenada polar, pero la coordenada geográfica, ¿cómo es la coordenada geográfica? ¿Cómo es la coordenada geográfica? Entonces pongo por acá, coordenada geográfica. ¿Cómo es la coordenada geográfica? Y bueno, la coordenada geográfica es muy parecida
a la coordenada polar. ¿Por qué digo que es muy parecida? Porque ambas tienen el módulo. Ambas van a representar el módulo en primer lugar. 8 metros, 8 metros. Solamente con la pequeña diferencia de que la coordenada geográfica necesita los ejes cardinales, norte, sur, este, oeste. Y aparte de eso necesita el ángulo agudo. Como nosotros ya habíamos dicho que este ángulo de acá, de aquí a acá, son 35 grados, ya tenemos el rumbo. Entonces, empiezo. Norte. ¿Por qué norte? Porque la flechita está, el sentido de la flechita está hacia arriba. Norte. ¿Cuántos grados hacia el oeste? Norte, 35 grados, porque del norte se desplaza 35 grados hacia el oeste. Y ya estaría listo mi literal B, que me pide transformar de coordenada polar a coordenada geográfica. ¿Sí? Lo único que hemos necesitado es el rumbo. Y que la coordenada polar y la coordenada geográfica se parecen mucho. Bien, igual esto está representado bien lindo acá. Pasamos, por favor. Ahora necesitamos ver las coordenadas en función de sus vectores base. Bien, en función de sus vectores base. Entonces, antes de representar, ¿sí? Antes de representar esto, no se olviden que nosotros tenemos el vector en coordenada polar, que era 8 metros, 125 grados. Pero aparte de esto, ¿sí? Esto es en coordenadas polares, pero nosotros también ya lo hemos transformado esto a coordenadas rectangulares. ¿Cómo es esto de que lo hemos transformado a coordenadas rectangulares? Claro, si usted va para atrás del video, usted va a recordar que la coordenada rectangular era menos 4.59, punto y coma, 6.55 metros. Esto era coordenada rectangular. Ahora, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo que lo transformemos a coordenadas en función de sus vectores base. ¿Sí? A coordenadas en función de sus vectores base. Y esto es facilito porque yo puedo transformar directamente desde la rectangular al vector base, que es lo que me pide. Esto es lo que me pide, transformar a coordenadas en función de su vector base. Y esto es bastante sencillo porque el vector A va a ser igual a menos 4.59, y aquí lo voy a poner con rojo para que se los quede muy claro, menos 4.59 y, ¿sí? Y el vector base y 4.59 y el 6.55 es positivo, entonces pongo más 6.55 J. Estoy poniendo con rojo los vectores base, el vector base y ahora el vector base J, que es la I y la J con una flechita. Y afuera pues la unidad en lo que se está midiendo, que son metros. Y ya estaría. Fíjese, esta es la respuesta del ejercicio. Porque me pidió expresar el vector en función de sus vectores base. ¿De polar a vector base se puede? No, muy difícil. Tengo que irme primero a la coordenada rectangular. Y desde la coordenada rectangular sí le puedo transformar a vectores base. ¿Por qué? Porque la rectangular es lo mismo que el vector base, solo que el vector base lleva una I y lleva una J. Bien, borramos. Igual esto está explicadito acá. Ahora, el literal de qué me dice, para expresar el vector en función de su módulo y unitario, lo primero que necesitamos es encontrar el vector unitario. Bien, ¿qué me pide? Me pide expresar el vector en función de su módulo y unitario. Entonces, ¿qué necesito? En primer lugar, necesito saber si tengo el módulo. ¿Tengo el módulo? Sí, lo conocemos, son 8 metros. Sencillo. Ahora, necesito saber el vector en función de sus vectores base. Necesito conocer el vector en función de sus vectores base. ¿Lo conocemos? Sí, claro, el vector en función de sus vectores base era menos 4.59i más 6.55j. Ahora usted se preguntará, Esteban, ¿por qué me estás diciendo todo esto? Esto es lo primero. Antes de representar el vector en función de su módulo y unitario, necesito saber si tengo el módulo y saber si tengo el vector base.
¿Por qué? Porque el segundo paso ya es hallar el unitario. El unitario del vector A, el unitario del vector A va a ser el vector en función de sus vectores base y j y dividido para su módulo. Es decir, el unitario del vector A va a ser menos 4.59i más 6.55j dividido para 8 metros. Y esto obviamente está en metros. El unitario es una magnitud adimensional. Si es adimensional, ¿qué quiere decir? Que no tiene unidades. Metros y metros se tacharon. Metros y metros se tacharon. Luego, el unitario del vector A, se va a dividir cada una de las componentes I y J para los 8 metros. ¿Cómo es esto? Es decir, menos 4.59i lo vamos a dividir para 8 más 6.55j lo vamos a dividir igual para 8. Luego, el unitario del vector A me va a quedar igual. El unitario del vector ¿a qué me va a quedar? Vamos a dividir, por favor, menos 4.59 dividido para 8. ¿Cuánto nos da eso? Nos da menos 0.57. Fíjese, menos 0.573, pongámoslo, y. Y más, ahora vamos a dividir 6.55 para 8. Esto nos dará 0.818. 0.818J. Y este sería el unitario. Ahora fíjense, por favor, que a mí lo que me está pidiendo es expresar el vector en función del módulo y unitario. No me pide hallar el módulo, no me pide hallar el unitario, lo que me pide es el vector en forma o en función del módulo y unitario. ¿Cómo se hace eso? Pongo el vector A es igual. Y solo lo recito. Vector en función de su módulo. ¿Cuál es el módulo? 8 metros. Lo escribo. Y unitario. En forma de multiplicación, escribimos el unitario menos 0.573i más 0.818j. Y esta sería la respuesta, mis estimados. El vector en función del módulo y en función del unitario. Bien, entonces, el primer paso era verificar si tengo el módulo, verificar si tengo el vector base. El segundo paso es hallar el unitario con el proceso que está acá. ¿Sí? Y el tercer paso es ya definir al vector en función de su módulo, que es 8 metros, y en función de su unitario, que es este que está escrito acá. Vamos a borrar. De la misma manera, no se preocupen, esto está aquí. Bueno, acá le aproximó, ¿no? Es 818, pero le aproximó. Sigamos, por favor. Bien. ¿Qué es lo próximo? El próximo es otro ejercicio. Bien. Es otra forma de representación. Ahora, esto es en función de sus coordenadas rectangulares. Si a mí me presentan un vector que esté en forma de sus coordenadas rectangulares, voy a tener que transformar a las otras formas. Fíjense, ahí nos da el ejemplo, ¿no? ¿Qué son las coordenadas rectangulares? Es cuando un vector está en el plano, tiene como punto inicial el origen, 0, 0, y queda determinado por las coordenadas rectangulares del extremo bx y by. Pues bueno, para este caso, como ustedes pueden ver, aquí está el vector, sale del origen, aquí es el origen, aquí es el origen, y la componente del extremo es bx. ¿Por qué se llama del extremo? Porque aquí está el extremo y baja, acá es bx. Y aquí sería BI también, ¿no? BX y BI. Se forma un triángulo rectángulo con BI y con BX y aquí estaría el módulo. Bien, vamos a hacer algún ejemplito de eso, por favor. Bien, nos dice, el ejemplo es, el vector B es menos 4 y menos 8 metros por segundo. Eso es una unidad de velocidad. Nos pide que lo expresemos en vectores base, en función de sus vectores base.
Ahora, si usted deseara graficarlo, podría hacer, pero es facilísimo esto. Si usted ya tiene las coordenadas rectangulares, fíjese el vector en sus coordenadas rectangulares. ¿Cómo es el vector en función de sus coordenadas rectangulares? Rectangulares. El vector es el vector b, ¿sí? El vector b es igual a menos 4, punto y coma, menos 8 metros sobre segundo. Y para transformarlo a coordenadas en función de sus vectores base, es facilísimo, porque es el mismo vector b, es el mismo menos 4, solo que a este menos 4 le voy a aumentar la i, el menos 8. El menos 8 es negativo, entonces menos 8j y conservo metros sobre segundos. Metros sobre segundos. Bien. Eso, entonces, ¿cuál es la moraleja? Si tengo las coordenadas rectangulares, los vectores bases son muy fáciles de encontrar, solamente debo aumentarle la i y la j. Nada más. Borramos y esto igual está aquí. Siguiente. Ya que sabemos las coordenadas rectangulares, aquí por favor hay que aumentarle un menos. ¿Sí? Hay que ponerle un menos. Sabemos que bx es menos 4, sabemos que by es menos 8. Nos pide que lo transformemos en coordenadas polares. Ahora, para transformar a coordenadas polares, sí o sí yo necesito graficar. Entonces, como pueden ver, acá tenemos el gráfico. Acá tenemos el gráfico. Y una vez que nosotros tenemos el gráfico, nosotros podemos empezar a pensar, ¿cómo es una coordenada polar? Una coordenada polar, sí, una coordenada polar necesita el módulo del vector y necesita el ángulo teta. El ángulo teta siempre va a ser desde el eje de las x positivas hasta el vector. La pregunta es, ¿tengo el módulo? Pues en ningún momento nos lo dio, ¿no? Entonces necesito hallar primero el módulo. Vamos a encontrar el módulo del vector entonces. Para encontrar el módulo, como si tengo bx en un triángulo rectángulo, si tengo esta componente y también tengo esta componente, pues podemos hacerlo a través del teorema de Pitágoras. Entonces, el módulo del vector b va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente en x, o sea, menos 4, que es esto. Esto de acá mide menos 4 y esto de acá mide menos 8. Entonces, menos 4 al cuadrado más menos 8 al cuadrado. Y usted me dirá, pero con el cuadrado no se supone que ya se hacen positivos. Sí, pero yo lo pongo igual. El módulo será entonces 4 al cuadrado menos 4 al cuadrado es 16 más menos 8 al cuadrado es 64. Entonces, el módulo del vector b va a ser igual. 16 más 64 son 80, si no me equivoco. Para este momento nosotros ya tendríamos metros sobre segundos todo al cuadrado. El módulo del vector b va a ser ya de una vez la raíz de 80. La raíz de 80, lo voy a encontrar por acá, raíz de 80. La raíz de 80 son 8.94. Entonces lo escribamos por acá, 8.94. 8.94 y la raíz de metro sobre segundo al cuadrado es metro sobre segundos. Bien, entonces hemos encontrado el módulo. Voy a ponerlo por acá. El módulo es 8.94 metros sobre segundos. Bien, no se me fue. Bien, vamos a borrar el módulo. Ya hemos encontrado el módulo. Ya lo encontramos. Genial. Podemos estar felices por el momento. ¿Qué digo por el momento? Porque todavía nos hace falta encontrar el ángulo teta. Sí, todavía nos hace falta encontrar el ángulo teta. La pregunta es, ¿cómo vas a hallar, Esteban, el ángulo teta si no se lo ve? Y sí, lo que nosotros vamos a ocupar es este mismo triángulo y este ángulo teta 1. El ángulo teta 1 es este angulito de acá del triángulo de acá. Entonces, como ustedes ya saben, esto es un ángulo llano. Todos los ángulos llanos miden 180 grados.
A estos 180 grados nos haría falta solamente sumarle este ángulo θ1. Entonces vamos a hallar el ángulo θ1. Para hallar el ángulo θ1 lo puedo hacer muy fácilmente a través de la tangente. Tangente del ángulo θ1 va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto a θ1? El ángulo opuesto a θ1 es -8 y el ángulo adyacente es -4 de θ1, ¿no? La tangente del ángulo θ1, es cateto opuesto, que es -8, sobre cateto adyacente, que es -4. Entonces, el ángulo θ1 va a ser igual, para que se despeje θ1 de la tangente, tangente pasa al otro lado como tangente a la -1. Bien, entonces, tangente a la -1 de -8 dividido -4, lo reemplazamos en la calculadora y vamos a obtener el ángulo θ1. Shift tangente de -8 dividido -4. Estos serían 63.43 grados. 63.43 grados. Y usted capaz se pregunte, Esteban, ¿ese es el ángulo polar? No, ese no es el ángulo polar. Para hallar el ángulo θ, que θ es el ángulo polar, yo tengo que sumar los 180 grados de este ángulo llano, de la media vueltita, digamos, más los 63 grados que es el ángulo θ1, más los 63.43 grados. Y el ángulo polar θ será 180 más los 63.43. Y el ángulo polar van a ser 243.43 grados. Bien. Entonces, ahora sí, como me pidió de coordenada rectangular, como me pidió de coordenada rectangular a coordenada polar, vamos a escribirla por acá, la coordenada rectangular. Coordenada rectangular, ¿cómo era? Era el vector B es -4, punto y coma, -8 metros sobre segundos. Y para transformarle a coordenada polar, lo que nosotros hicimos fue hallar el módulo. ¿Con qué hallamos el módulo? Con el teorema de Pitágoras. ¿Cuánto era el módulo? 8.94, gracias. 8.94 metros sobre segundos, punto y coma. Y el ángulo polar, ¿cuánto era el ángulo polar? Era 243.43 grados. Y ahí estaría la respuesta de este literal, que era transformar de coordenada rectangular a coordenada polar. Borramos por favor esto y aquí está expresado de forma más bonita, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente. Nos pide que ya que tenemos de coordenadas polares, ahora la transformemos a coordenada geográfica. Para esto necesitamos del gráfico. No se olvide que para la coordenada geográfica yo necesito un ángulo agudo que una o bien el norte o bien el sur con el vector, con el radio vector. Para este caso es este ángulo phi de acá. Fíjense, para eso es este ángulo phi de acá. Nosotros ya acabamos de encontrar cuánto mide este ángulo de aquí. Este ángulo mide 63.43 grados. ¿Qué deberemos hacer entonces para hallar el ángulo phi? Nosotros necesitamos encontrar el ángulo phi. ¿Cómo hacemos esto? Simple. Phi va a ser igual a 90 grados menos los 63.43 grados. ¿Por qué? Fácil. Porque como ustedes ven, el vector está por acá, pero la unión de estos dos ángulos da 90. Y si conozco este, solo resto 90 menos esto para encontrar el de acá. ¿De acuerdo? Entonces, el ángulo phi que me va a indicar el rumbo, vamos a restar 90 menos 63.43 grados, que nos da eso 26.57 grados. 26.57 grados. ¿Para qué necesitábamos el ángulo phi? Porque el ángulo phi es el rumbo, ¿sí? No es lo mismo la coordenada polar que la coordenada geográfica.
La coordenada geográfica necesita el ángulo formado entre el norte o entre el sur con el radiovector. Bien. Y bueno, ya que conocemos el rumbo, lo único que tenemos que hacer es expresar la coordenada geográfica. Coordenada geográfica. ¿Cómo es la coordenada geográfica? Es igualita a la coordenada polar. ¿Sí? El vector B, madre mía, el vector B va a ser igual. ¿Qué tiene la coordenada geográfica? Se pone también el módulo. Acá ya nos lo dice. El módulo es 8.94 metros sobre segundos, punto y coma. Y aquí, la diferencia entre la polar y la geográfica. La polar solo tiene el ángulo desde el eje X hasta el radiovector. En cambio, la coordenada geográfica usa el rumbo, ¿no es cierto? Parte desde el sur. ¿Cuántos grados? Phi grados. ¿Cuánto era phi? Phi era 26.57 grados hacia el oeste. 8.94 metros por segundo, que es el módulo. Sur, 26.57 grados hacia el oeste. Y ahí estaría la coordenada geográfica. No se preocupen que está puesto más bonito acá. Y pues finalmente nos dice la expresión de un vector en función de su módulo unitario, ¿sí? Entonces ahora tenemos que expresar este vector, el vector B, en función de su módulo unitario. No se olvide los pasos para hallar el vector en función de su módulo unitario. Primero, ¿sabemos el módulo? ¿Sabemos el módulo? Sí lo sabemos, es 8.94. Lo voy a escribir por acá, 8.94 metros sobre segundos. Y ¿sabemos su vector en función de sus vectores base? ¿Sabemos el vector base de este vector? Y sí, también, porque era el vector B es igual a menos 4i menos 8j metros sobre segundos. Si nosotros sabemos el módulo y sabemos el vector base, esto lo demás es tontería, ¿no? Entonces el primer paso, verificar si tenemos el módulo y el vector base. El segundo paso es hallar el unitario del vector B, que para esto usted ya conoce, ¿no? Hay que hacer menos 4i dividido 8.94 menos 8 dividido para 8.94, 8j, ¿no? Perdón la desprolijidad. El unitario del vector B va a ser menos 4 dividido 8, que eso nos va a dar menos 0.5, y menos 0.5i y menos, ahora hay que dividir 8 para 8. 8 para 8.94, perdón, esperen un momento. Menos 4 dividido para 8.94 es. Sí, ahí me jalé las cuadras yo. Es menos 0.45. Menos 0.45. Lo voy a borrar. Menos 0.45 y menos 0.45 y menos 0.45 y ahora vamos a dividir 8 dividido para 8.94. Esto nos da menos 0.89, menos 0.89j. Y lo único que debemos hacer ya es expresar el vector. El vector B va a ser igual a el módulo, perdón, acá rapidísimo, escribimos el módulo, que es 8.94 metros sobre segundos, y lo multiplicamos por el unitario, menos 0.45i menos 0.89j. Y ahí estaría el